Bueno, abrimos. Durante el programa vamos a estar por ahí contaminando la pantalla con el Zócalo para darle una mano a Andrea. Seguramente lo que podamos le va a servir y le va a ser de utilidad y más de uno quizás sea conmovido por la nota y porque, como digo, no todo ocurre enfrente, a veces te toca y no sabes cómo. Ese es el alias y gracias, cada tanto lo vamos a ir pasando. Vamos a hablar de la nota pendiente con la Nutri, la licenciada Sandra Spatafora. Bienvenida, Sandra. Gracias, un gusto estar acá Placer, con ustedes. Igual. Digo, es del equipo de Novares, licenciada en nutrición, pero ¿quién nos había visitado? Gustavo Tachela. Tengo que leer, Mauricio. No, está bien, es un hombre mayor. De cirugía general, Osvaldo Russo también. Forma parte del equipo. Miguel José. Dardanelli. Danila Esquinazzi, ¿le suena? Danila Esquinazzi. ¿A usted le suena? Nuestra me suena psicóloga, claro. la que coordina el área de salud mental. Bien. El doctor Echemendi también. El doctor Rovira Zagal, que es el clínico. Ahí está, vos me ayudás, yo ya ahí llegaba. ¿Qué decías que asociamos la nutrición con la estética necesariamente? Sí, no debería ser así, ya la obesidad está reconocida como obesidad, ¿no? Es una entidad en sí misma, pero bueno, hablando un poco de esto de que cuando viene el tiempo de primavera-verano, todos los que trabajamos en obesidad, el consultorio explota en cuanto a la demanda y eso está asociado con lo estético, con verse, el sobrepeso ahí, con tomar cuenta de qué está pasando con mi cuerpo, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Porque la obesidad es una enfermedad que dispara múltiples enfermedades, y que hay que trabajarlas con tiempo y que a veces la manifestación clínica de esas enfermedades asociadas tardan en ocurrir, pero hay que empezar a trabajar con tiempo, ¿no? Y ahí es donde el obeso se acerca y dice, bueno, miro la cirugía. Quizá nosotros, como un equipo de cirugía, recibimos el paciente después de haber intentado múltiples tratamientos, bastante frustrantes, la historia del paciente con obesidad, porque intentó métodos. ¿Tratamientos son dietas? Dietas, medicación, auriculoterapia, grupos de autoayuda, batidos mágicos, dietas de moda. Ha hecho todo lo posible para resolverlo. Y en realidad la obesidad es una enfermedad crónica, por lo cual la solución que hay que darle hay que enfocarla de otra manera, corrigiendo lo metabólico en principio, pero no apuntando solamente al descenso de peso momentáneo, ¿no? Hay que estudiar el paciente en profundidad, ver lo que está pasando con su metabolismo, ver su estilo de vida, el famoso estilo de vida saludable al cual se apunta. Y nosotros ya recibimos el paciente en busca de muchos, creyendo que la cirugía bariátrica es magia, ¿no? Pero es una herramienta más que permite al paciente bajar de peso o quitarse el mayor porcentaje de su exceso de peso, pero para eso hay que estar preparado y trabajar bien para después sostenerlo a largo plazo, porque la obesidad es crónica, es una enfermedad crónica. Cuando hablas de obesidad crónica, ¿de qué peso hablamos? ¿Hay un marco de referencia? Sí, hay un marco de referencia. A partir de tanto peso. Hay medidas antropométricas, no hay un número específico para cada uno, sino que hay distintos parámetros que se utilizan para diagnosticar la obesidad. Uno de ellos es el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Eso nos refiere a un índice. Ese índice está establecido en tablas estipuladas por la OMS, pero por sí solo ya el índice de masa corporal no es suficiente para hacer el diagnóstico de obesidad. También hay que mirar parámetros metabólicos, también hay que mirar dónde se concentra la mayor cantidad de tejido adiposo. No es lo mismo una obesidad central, que es la obesidad abdominal, que periférica. Generalmente la que más implicancia metabólica tiene es la obesidad central, que es el cúmulo de grasa en abdomen. Por eso también se toma el índice de cintura, se hacen determinados índices como el relacionar cintura-cadera. Son muchos los parámetros que se toman para
para hacer un buen diagnóstico y completo, ¿no? ¿La periférica se relaciona con la abdominal necesariamente o van por separados? En general, ahora se ve más acúmulo de grasa abdominal que está relacionada con el sedentarismo, ¿no? Quizá la obesidad que no es central, que se da más en el género femenino a veces, que es la que se acumula a nivel de caderas, piernas, no es metabólicamente tan perjudicial como la obesidad central. Pero la central está muy asociada con el estilo de vida, con los malos hábitos alimentarios, con el sedentarismo, con el mal manejo del estrés, ¿no? Nos vemos superados muchas veces, Mauri. Sí. Sandra, hay un clic, ¿no? Donde la gente acude porque realmente ya no... Hasta acá. Siempre con esa carga de fantasía de tratar de solucionar esto en 15 días, en 20 días, un mes. Pero ya antes de la cirugía ya hay un compromiso, por una parte el clic, y por otra parte que no va directamente a la cirugía, tiene que hacer ya tiene que tener, ¿no? Vos ya tenés que actuar como nutricionista para ir acomodando. Sí, el ¿no? trabajo el previo es fundamental. Existe una amplia correlación entre un buen trabajo previo y el éxito de la cirugía a largo plazo, ¿no? Y a lo mejor a veces lo vemos en pacientes quizá operados de manera temprana o donde no han recibido mucho tratamiento en equipo. Se ve que después el éxito post cirugía no es tan eficiente como en el que se prepara bien. Y el prepararse bien es desde estar bien desde lo emocional, porque no deja de ser una modificación del aparato digestivo a la que hay que afrontar. Prepararse bien es cambiar el estilo de vida, que hay que meterse bien en la vida del paciente y ver si es sedentario, cuántas horas de sueño tiene, dónde realiza sus comidas, cuál fue el detonante, porque no todos los casos son de obesidad desde la infancia, a veces hubo alguna situación que terminó desencadenando la obesidad. Pero bueno, bienvenido a ese momento, ese clic famoso en que el paciente decide tomar las riendas de un tratamiento como para enfocarse a un verdadero cambio, ¿no? Claro. Justamente a eso iba, que el pretratamiento prequirúrgico es educativo también, ¿no? Porque la va a preparar para el posoperatorio, ¿no? Es ampliamente educativo, ¿sí? Que a veces... ¿Cuánto tiene que bajar más o menos para situarse ese organismo para prepararse para la cirugía? En realidad, 10%, sí, por consenso se pide previo a la cirugía un descenso del 10%. Se estima entre un 5 y un 10% está bien. Siempre depende del peso al inicio del paciente del tratamiento. No es lo mismo un paciente que arranca con 180 kilos que alguien que arranca con 110. Claro. También hay que entender que es una cirugía mínimamente invasiva, es laparoscópica, o sea, no es a cielo abierto, por lo cual hay que preparar el abdomen para poder aplicar una correcta técnica y eso requiere tener un abdomen blando, tener un tejido adiposo no tan concentrado, por lo cual previo a la cirugía se realiza una dieta líquida suplementada, la famosa dieta líquida que todos los pacientes llegan con mucho temor, pero a ver, pensar en hacer 10, 15 días una dieta líquida asusta porque uno tiene la fantasía de que es una dieta en la cual se toma agua solamente. Sí, claro. Y no, se consumen... A ver, el consenso de la dieta líquida también se ajusta al trabajo de cada equipo, al profesional que lo maneja, pero siempre tiene que estar suplementada por vitaminas, suplementada por proteínas, se toman con batidos proteicos, se utilizan licuados de frutas, se utilizan sopas de verduras mixeadas, se utilizan lácteos, no es agua la dieta líquida, es llevadera, claro. Y se llega a esa preparación después de una preparación previa, ¿no? O sea, el paciente no es que viene un día comiendo de todo y pasa la dieta líquida. Bueno, hay un proceso, ¿no? Hay un proceso, como hablábamos recién. La preparación previa va a depender de la adherencia del paciente, del compromiso con el tratamiento, y hablamos de compromiso en esto de venir a las consultas, de dejarse ayudar, de tratar de ver cómo puede ir cambiando las cosas que lo perjudican. Pero si fue a la consulta, ¿nos está dejando ayudar?
Sí, se está dejando Digo, ayudar. si se atrevió a decir, bueno, hasta acá. Sí, se está dejando ayudar, pero después los cambios no son fáciles de realizar, ¿no? Muchas veces, si son adultos que vienen con un patrón alimentario muy distorsionado de muchos años, claro. es difícil. Uno puede decir, bueno, sí, hay que hacer 4 comidas, comer verduras, no comer fritos, masticar, comer despacio. Es mucho lo que hay que cambiar, ¿no? Y el acto alimentario se constituye de un montón de variables. Uno come como come, también influenciado por lo cultural, por lo económico, por cómo... Lo social, Lo ¿no? social, Porque, acá en nuestro país, ¿no? Nuestro En país, Argentina, el exactamente. asadito del domingo. Exacto. Creo que también, hablamos del clic, hablamos también que esa adherencia inicial al tratamiento, que significa esta dieta que decís vos, que de pronto descubre que bajó, si hablamos de 110, 11 kilos. Ya creo que también es Sí, una energía... Nada que, más alentador que ver claro, que puede. ¿no? Y que de pronto vos sabés que después de la cirugía voy a bajar mucho Sí, más. también es un buen predictor. El descenso previo a la cirugía es un buen predictor del descenso posterior. La cirugía, o sea, quiere decir que tomó conciencia ya de que tomó conciencia. También su metabolismo empezó a responder a distintos cambios, ¿no? También el paciente hace muchísimos cambios que capaz que para alguien que los tiene como rutina no parecen tanto, pero en una persona sedentaria que empiece a convertirse en más activo y de pronto empezar a hacer ejercicio como entrenamiento, bueno, eso ya activa mucho lo que es el metabolismo basal, el gasto basal calórico, ¿no? Hay personas que a medida que van bajando de peso, no sé, toda esa carga que tenían en el miembro inferior, en rodillas, tobillos, en articulaciones, se siente un poco más ágil, liberada, y ahí se pueden animar, porque es difícil decirle a un paciente con una obesidad severa, tiene que hacer ejercicio, tiene que moverse, cuando quizá tiene muchos dolores articulares, discopatías, entonces... Se es obeso con 110 kilos, dijiste. Me ejemplo. llamé la atención para entenderlo, Esto va a porque estar dijiste relacionado... 180 y uno imagina a partir de No, valores hay mucho obesidad, más altos. No, porque si el paciente tiene talla pequeña, puede tener obesidad con 85 kilos, ¿no? Ah, mira. Se relaciona con la estatura, se relaciona con la contextura física, para lo cual también se toman algunas mediciones para ver si es contextura pequeña, mediana o grande. Bien. No es un peso en kilos que determina que el paciente es obeso. Qué importante el equipo, ¿no? Del cual haces hincapié siempre. Imposible. Ese equipo que recibe a la persona cuando llega desahuciada porque ya probó todo o llega, con ganas de probar. Muchos ya no desean, no iban a probar más nada hasta que vieron a alguien que se realizó la cirugía y los anima. Y también hay que pensar que es un procedimiento quirúrgico donde mucha gente viene con miedos del procedimiento, pero bueno, a veces basta ver un compañero de trabajo, un familiar que se lo hizo y lo que tiene es una pérdida de peso importante en poco tiempo, ¿no? Entonces, y si bien ahora se está usando mucha medicación que ayuda en la obesidad y que se utiliza, no hay cierta competencia entre la medicación y la cirugía, ¿no? Yo diría que ambos tratamientos son útiles en el momento de pensar en tratar la obesidad, ¿no? Cuando decís, perdón, hay una complementación. Claro, exacto. Cuando decís una baja de peso importante, seguramente que es difícil hablar de números, pero ¿de qué valores en poco tiempo se logra como para imaginar que uno va a estar mejor pronto? Y en general, quizá en los primeros 15 días de operado, la mayoría de los pacientes pierden aproximadamente entre 5 y 8 kilos. Es un montón. Que es un montón. Es un montón. Sí. Esto siempre depende de un montón de variables, ¿no? De si vino descendiendo de peso. Y también, siempre lo que hablamos con los pacientes es no compararse, ¿no? Que un paciente en los primeros 15 días pierda 8 kilos y otro 3, no quiere decir que la cirugía fracasó. La cirugía responde en todos los pacientes porque el paciente depende del tipo de cirugía, tiene una restricción en cuanto al volumen que puede consumir y también en algunos casos, en los pacientes que tienen enfermedades metabólicas asociadas, no solo tiene restricción en lo que come, sino también tiene alterada o disminuida la absorción de determinados nutrientes. Entonces, bajar de peso va a bajar,
¿no? Obviamente que en el posterior también va acompañado de una suplementación importante que la maneja el médico clínico, de hierro, de calcio, de vitamina B12, de vitamina D, que en nuestro país la mayoría de la población tiene deficiencia. Pero sí, el descenso de peso es importante, nunca con otro método se logra ese descenso de peso en poco tiempo. Y, a ver, para no centrarnos en el descenso de peso, lo más importante en esto es que en poco tiempo, a la semana de la cirugía, el paciente deja de tomar los antihipertensivos porque ya empieza a regular bien su hipertensión, los diabéticos empiezan a regular bien sus glucemias. Entonces, muchas veces ya dejan de tomar medicación si tomaban o disminuyen las dosis de insulina si es una diabetes de otro tipo. Entonces, los cambios metabólicos son asombrosos, ¿no? Siempre decimos no centrarnos en el peso, sino en toda la mejoría de la salud en general. Que en realidad uno llega a la cirugía por la obesidad y enfermedades asociadas, ¿no? ¿Necesariamente porque comen cantidad o porque se alimentan mal? Porque se alimentan mal, porque muchos pacientes no comen. Es un mito pensar que uno desarrolla obesidad porque comió se come 2 pizzas, no sé, 10 milanesas. por ejemplo. La mayoría no. No es eso. Habrá casos puntuales, pero la mayoría es hay pacientes que no comen nada en todo el día y su única comida es a la noche. Lo cual está mal. Lo cual está mal, cierto. ¿no? Claro. Y encima de eso el sedentarismo, pocas horas de sueño, mala calidad de su alimentación. Bien. Y un país generoso como la Argentina, que tiene comida Y un país de donde- todas Un las especies. país donde la comida está atravesada por Vos todo fíjate, hecho cultural, estamos todo en festejo. el Mundial y ¿cómo se festeja? Vendemos Una picada. La verdad que no se puede ver el partido a las 10 de la noche comiendo una picada. Podemos ver el partido emocionado, No me ilusionado, digas que no pero comió una no picada, comiendo. Mauricio. ¿Por qué comiendo? ¿Por qué comiendo? No, Claro. hay que entretenerse viendo el partido. Yo la verdad no como, me tomaré un cafecito de hoy Claro. viéndolo, ¿no? Bueno, Pero- cuando hablamos del ambiente obesogénico, nos referimos a eso, ¿no? A todo lo que todos los estímulos que vienen de afuera que te llevan a comer. Claro. Porque es terrible, ¿no? Desde, no sé, ir manejando y ver una propaganda gigante de una hamburguesa que la imagen está espectacular, Claro, entonces claro, ya claro. se empieza a estimular la secreción gástrica con lo visual, con los olores. La ¿no? cerveza fría que es la venta de Todo tiene- auspiciantes y sponsors, claro. Bueno. Que claramente, ¿no? Las empresas quieren vender lo que producen, pero bueno, hay tanto estímulo de afuera que a veces es difícil. Sumado a eso las redes sociales, que todo el tiempo te traen fotos, ¿no? Te traen, qué sé yo, quizá... O recetas. No, Todo mirá, el tiempo. estoy preparando una torta que tiene dulce de leche, crema. Claro. Y que también yo creo que estamos en una etapa donde lo que más cuesta es encontrar un equilibrio, ¿no? Porque ahora hablamos todo tiene que ser saludable y habrá cosas que no son tan saludables, pero el tema es la flexibilidad de saber que el predominio tiene que ser saludable y quizá uno saber cuándo elegir comer cosas que no son saludables, ¿no? Y capaz que en eso más referido a los niños, de pensar en, bueno, propongamos para evitar la obesidad en la adultez un buen hábito desde niños, pero lo mejor que uno puede proponer es enseñar una mesa diferente, ¿no? Porque si no enseñamos con lo que vemos. El hoy nos habla de no hablar de los cuerpos ajenos y sin embargo Perfecto. todavía estigmatizamos, miramos. terrible. El gordo está al lado, está enfrente. Terrible. Es terrible, Sí. sigue siendo así. ¿Es más el varón o la mujer que consulta y que se acerca? Quizás ¿O no hay un hilo conductor de eso? Quizá es más la mujer, pero también ahora hay bastante consultas de varones, pero en general el varón consulta más cuando empiezan problemas asociados de salud y empieza a sentirse mal y quizá cuando empieza el tratamiento a veces tiene una tasa de descenso un poco más rápida, no sé, por eso a veces cuando se operan matrimonios siempre hablamos esto de... Ah, ¿ocurre? Sí, ocurre. Hablamos de no competir, porque en general el hombre suele tener una curva de descenso distinta, un poco más rápida, la mujer depende de sus ciclos hormonales y demás, pero sí, ahora se ve bastante parejo, antes era más de la mujer, ¿no?
Pero compartís que seguimos mirando de reojo al distinto, al diferente, al que es más ancho, más alto, más petizo. Sí, claro que sí. Sí, y los niños, ¿no? Los niños lo sufren bastante ese tema, ¿no? Me imagino. ¿Mauri? Sí, creo que se empieza el cambio de hábito por la vajilla también, ¿no? Empezando con un plato más chico. Es que también, ¿no? eso para que jugó las porciones... contra, ¿no? Cada vez son más grandes, serán muy lindos, pero cada vez son más grandes, entonces hay que hablar. Bueno, de hecho, el paciente bariátrico, el paciente que se somete a una cirugía, siempre sugerimos después cambiar el tamaño del plato. Se adoptó por consenso que el tamaño del plato del paciente bariátrico tiene que ser un plato de postre de 20 centímetros de diámetro. Ah, mira. Y siempre le digo al paciente, mídanlo y manéjense siempre de aquí a eternamente con ese plato para tener una idea de la dimensión de cuál es el volumen que voy a comer, porque si no uno gradualmente tiende a ir aumentando el tamaño, y en aumentar ese tamaño gradualmente tendemos a ir comiendo todo lo que nos servimos. El ser humano es un ser completador, le pongo 10 y come 10, y también toda esta cultura de no dejar comida como que es pecado, entonces hace que uno desobedezca bastante todos los mecanismos de regulación que tenemos naturales del apetito y la saciedad, ¿no? Claro, para colmo, tenemos los tenedores libres, donde uno, bueno, ya que gasto, me voy a comer todo. Sí, ¿no? ya por suerte no sé, me Hay parece menos, que no hay menos, tantos, hay ¿no? menos, hay menos. Pero la verdad que, bueno, una de las cosas me parece que hay que hablar, en este caso, de la satisfacción oral, donde uno no come solo. No come porque tiene... No. O sea, ya hay un punto, ya comiste, ya está, ya estoy saciado, pero me gustó. Sí. Entonces, ¿no? Ese circuito cerebral que es Sí, propio ese del ser humano. circuito cerebral, o sea, no solo comemos para nutrirnos, sino también ese circuito de placer que nos dan determinados alimentos. Lo que siempre hablamos con los pacientes, que la satisfacción a través de la comida es tan efímera como el momento que uno terminó de tragarla, ya el placer se fumó. Entonces hay que ser consciente que, bueno, uno puede... Seguro, es decir, ya comí, estoy satisfecho. Claro, como rico. Claro. Listo. Exacto. No hace no falta... comer, no comer por deseo, sino por comer, porque ya alguien tiene hambre, ¿no? Claro, bueno, pero... Por eso están las porciones. También en eso, ahora hay los agonistas de GLP-1, que es la medicación que se está usando ahora. Semaglutida. Claro. Te interrumpí en un momento, estabas hablando de eso, lo claro, bien que vienen hoy. A ver. Quizá esos medicamentos hacen la función de una hormona intestinal que estimula la saciedad, que disminuye el apetito y que lentece el vaciado. Entonces eso es lo que tiene de bueno el medicamento, que no le permite al paciente comer volumen. Claro. Y también uno de los aspectos más importantes del medicamento es que disminuye lo que ahora se llama food noise, que es el ruido a comida, que es el paciente que está constantemente pensando en comida, no sé, se levanta y ya está pensando qué va a comer al mediodía, y a la noche qué voy a comer, y a la tarde salgo a hacer un trámite, ¿y dónde me paro a merendar? Y todo el tiempo que pensado desde el paciente es terrible. Tal vez esa noche no tenés hambre y no comés. Claro. O comés una manzana porque no tengo hambre. Claro, ¿no? Y a su vez cuando está comiendo está pensando si con esto que comió estropeó el tratamiento, si va a subir, si va a bajar. Entonces es terrible vivir en esas condiciones. Esa dependencia, ¿no? de la comida. Y la medicación actúa bastante. El mismo paciente cuando empieza con la medicación refiere que desaparece esa desesperación por la comida y ese pensamiento continuo, ¿no? Nosotros, hay algunos pacientes que no tienen un grado de obesidad que implique llegar a la cirugía, que se les propone utilizar la medicación para bajar de peso, y también para aquellos que tienen mucho exceso de peso como un factor que ayude a llegar a la cirugía de una manera más tranquila. Por eso es la complementariedad. Exacto. ¿no? O en el paciente operado de muchos años, que quizá ha recuperado kilos, a veces es útil utilizar medicamentos para ayudarlo a bajar. Por eso cada paciente es una historia individual y hay que evaluarlo. En tus años de experiencia, en tu tiempo de trayectoria, has visto que hoy se le animan más a la intervención, ¿no? A la bariátrica. Sí, claro. Ahora ya, antes, incluso hay más profesionales que se dedican, ¿no? Y los pacientes también, hay más información al respecto, ¿no? Y también se demostró que la efectividad de la cirugía existe, entonces eso
está muy bueno. Ahora, eso ayudó a que... Claro, ayudó a que la gente se anime más, ¿no? Bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos es el aviso de las picadas ahora, si sos tan amable. No, por favor. ¿Cuánto de normal es que en un grupo de adultos mayores que integro, en los que forma También. parte él, nos está pasando que por la edad, a ver si es por la edad chiquito, tampoco hay que ponerse uno adelante de la pregunta, si almorzamos o cenamos, ¿es una comida antes? No. No ¿No? entendí. Si comemos bien Sí. un mediodía, no cenamos. Naturalmente, pero no por cuidarse, porque no te pide el cuerpo, el estómago. En realidad... Y no pasaba antes. Claro, en realidad sí. No sé si tiene que ver. Se habla bastante de no saltear por completo, de no hacer ayunos muy prolongados, ¿no? Claro. Si uno almorzó bien, está bueno como técnica que la comida principal, Es que ni siquiera desde es como los digestivos. técnica, Como Porque se se dio. da. es como se dio y porque no te pide el cuerpo. Bueno. Y hasta acá llegué. Bueno, sí, está bien. Yo pensaba, una buena nutrición emparenta economía, emparenta sufrimiento, emparenta no puedo comer nada. No. A ver, Porque está eso todavía. creo que economía no. Si uno tiene la suerte de consultar con una buena nutricionista, uno puede asesorar en cómo distribuir el ingreso para comer bien, ¿no? Buscando alternativas, ¿no? Quizá los precios nuestros son tan cíclicos y tan, Sí, claro. tan raros que quizá este no es un momento para comer carne vacuna, pero no sé, la carne de cerdo está más barata, entonces capaz que ir por esas líneas como proteína de origen animal, usar legumbres que Somos ahora, lentos. que somos lentos para eso, no hay hábito de legumbres, ahora se ve un poco más por preparaciones tipo medallones y demás. En esto, si hay que sufrir por comer sano, no, también es un mito pensar que el comer bien es prohibirse, no se trabaja con prohibición, sino que con frecuencia de consumo, con esta flexibilidad, con esto de sentir que emocionalmente me hace bien compartir un cumpleaños donde hay cosas que me gustan y las disfruto porque las hace mi tía, mi abuela. Correcto. Pero no, el resto de la semana no tengo que sufrir para poder tener ese placer el fin de semana, sino aprender a organizar bien. Y creo que el secreto también es planificar. Hoy un poco se perdió el comando de la cocina familiar, porque en la mayoría de los matrimonios trabajan ambos, entonces quizá esa tarea que antes estaba asignada solamente a la mujer, ahora queda un poco más que la hace el que llega primero, y en eso no se planifican mucho las compras, entonces si ambos llegan tarde y no tengo muchos ingredientes para preparar una comida, termino o pidiendo un delivery, que también tenemos acceso de deliveries que antes no existía esa posibilidad de comprar comida y que te la traigan, o termino haciendo comida rápida mal elegida, porque siempre hablamos con los pacientes, uno puede hacer una comida rápida de, no sé, me preparo unas pechugas en la plancha, parto tomate, rayo una zanahoria, Sí, es riquísimo, sí, es total. rico y es rápido, no es elaborar 5 horas un plato, ¿no? Entonces hay que, sobre todo, planificar. En estos tiempos donde todos estamos cortos de tiempo, la planificación es súper importante. Y si uno tiene, digamos, esa alternativa laboral, puede plantear el tema de viandas, ¿no? Ahora con los freezer, que uno puede guardar las viandas de lo Todo, que realmente claro. quiere y Muchísimo. selecciona. Nosotros siempre viandas, el día que uno tiene más disponibilidad de tiempo, cocinar y decir, bueno, me programo y para la semana dejo preparadas 5 viandas de guiso lentejas, dejo hervido arroz integral, tengo maples de huevos, tengo huevos duros. Sí tengo que tener dentro de la heladera, ¿no? Porque si no y me escudo ahí atrás que no tengo nada. Bueno, entonces planificar compras. Hoy hay métodos de cocción que nos ayudan, ¿no? Prácticamente ya la fritura hay que tratar de no usarla en ninguno de los hogares. Podemos cocinar en el horno, en antiadherentes, en Sí, plancha, hay muchas. Entonces, bueno, quizá es cuestión de sentarse a organizar cómo vamos a enfocar la alimentación y sobre todo, bueno, para aquellos hogares donde hay niños, ¿no? Para no tener problemas en la adultez que después es más difícil revertir. O sea, una gran preocupación que tenemos los médicos es con los adultos mayores. Tenemos una audiencia muy florida de adultos mayores.
y con el tema de la sarcopenia. Sí. Y justamente por el déficit alimentario, no solamente por lo económico, sino también hasta por lo social, porque algunas veces los adultos mayores se conforman tal vez con un par de galletitas y un té y omiten la proteína, que es tan importante, que no tiene por qué ser carne vacuna, puede ser, como decís vos, puede ser cerdo, puede ser huevo, puede ser legumbres, ¿no? O sea, ese tipo de, digamos, de dinámica que digamos, que lo tengan en cuenta los adultos mayores y tal vez la familia que le provee. Sí, y también, a ver, la sarcopenia es la pérdida de músculo, ¿no? Gradualmente, a medida que envejecemos, todos perdemos músculo, y el ejercicio ya es indicación para todos, no solamente el paciente bariátrica. Toda persona que quiere envejecer de manera saludable y no depender, necesita tener una masa muscular fuerte, ¿no? Entonces, para esto necesita un consumo de proteínas y necesita moverse, ¿no? Entonces, en esto el paciente bariátrico también, se habla mucho de la sarcopenia post cirugía bariátrica, porque delegan todo el éxito de la cirugía al descenso de peso sin trabajar la masa muscular. Nosotros, por suerte, todo el equipo, desde el primer momento tratamos de introducir el ejercicio previo a la cirugía, cosa que cuando lleguen ya tengan la rutina de empezar a ir, quizá con las limitaciones del exceso de peso al principio, pero después de operado a los 15 días ya casi todos los pacientes se introducen en el gimnasio, empiezan con caminatas a modo de entrenamiento. Claro, eso, una caminata. Claro, pero la caminata por sí sola, como para sostener todos los grupos musculares, no sirve, ¿no? Está bárbaro como ejercicio aeróbico, pero también hay que trabajar un poco, también corregir la postura. El paciente con obesidad, a medida que baja de peso, va cambiando su centro de eje, entonces necesita fortalecer su musculatura de la espalda, poner fuertes sus piernas, ¿no? Porque a veces dicen, uy, bueno, bajé un montón de peso, pero no puedo subir una escalera. Bueno, eso es sarcopenia. Y en esto sí siempre hablamos de que en la población en general, en cada comida debe haber alguna cuota de algún alimento proteico. Lácteo, yogur, huevo, proteína de las legumbres, carne, pollo, pescado, si se puede, pero siempre, y ya no se trata de comer, no sé, toda la proteína concentrada en una sola comida, esto que hablábamos antes, bueno, me como a la noche un bife grande y ya me comí... Ya está, ¿no? Claro. No, sino que repartir las proteínas a lo largo de todo el día, una pequeña cuota en desayuno, una en almuerzo, una en merienda y una en cena. Pueden ser 4 comidas, pueden ser 3. También hay que ver qué pasa con el apetito y la saciedad, ¿no? Porque si con 3 comidas va bien y no se tiene que levantar para comer por hambre, está perfecto. El huevo se ha instalado, ¿no? Como alimento, digo, el huevo se ha instalado, ya no deja de ser más el malo de la película. No, es por Maple. Claro. No es por docena. Ahora es por Maple. Es por Maple. Claro. Y está bien eso. Y está perfecto, sí. Tiene un montón de nutrientes. Primero, que es la proteína patrón, la proteína de excelencia, el huevo es muy dúctil, uno puede hacer, no sé, algo dulce para prepararse en casa en un bizcochuelo, o puede hacerse un flan sin azúcar si quiere. Hoy tenemos casi todas las recetas reversionadas para apaciguar un poco todo lo que comemos que no es tan sano, digamos. Y después en lo salado, no sé, puede hacer un omelette, un revuelto, una tortilla, y es la mejor proteína patrón, digamos, ¿no? Independientemente de otros nutrientes también. ¿Qué opinas de esta dieta que se hizo famosa en este tiempo del ayuno intermitente? Tiene tantos, digamos, ¿no?, adeptos, porque uno busca siempre la dieta fantástica, ¿no? La dieta que fantasiosamente en 3 días ya bajé 10 kilos. En realidad lo que se demostró con el paso del tiempo, que las dietas no sirven, ¿no? Porque todo lo que me implica seguir un patrón determinado como impuesto que se aleja de lo fisiológico es poco sostenible en el tiempo, ¿no? Yo lo que tomo del ayuno intermitente es que si una persona con 3 comidas puede desarrollar una vida normal y llega bien entre una comida y la otra, no está mal. O si una persona, en vez de desayunar ni bien se levanta, quiere hacerle a los 10 de la mañana, a las 11, y después almuerza un poco más tarde, tampoco está mal. Quizá no
no ser tan rígidos en esto de desayuno, almuerzo, merienda y cena y tanta colación como se ponía antes, exigiendo al paciente aún comer sin hambre, ¿no? Sí, ¿no? Ese famoso yogur de colación. Claro, Entonces, lo que estás de Claro, no quiero, no tengo hambre, no, totalmente. Claro, obligar al paciente a comer sin hambre no, Claro. y además, sobre todo si, no sé, si es un oficinista que está toda la mañana sentado, que no tuvo un gasto calórico extra, no tiene sentido, ¿no? Así que yo no estoy muy a favor de las dietas en sí, porque me parece que no. Al contrario, cuando el paciente después vuelve a un patrón alimentario normal, a veces rebota más en su peso del que había iniciado, ¿no? ¿Cuántos años en el hospital? 30. Buah, lo decís Así como- que ya está. Una hermosa experiencia Sí, también, por supuesto. terrible, enriquecedor. Bueno, tengo que cerrar ahora. Ahora cierra Mauricio. Mandale saludos al equipo, a Perfecto, todos. serán dados. y Gracias ya lo por la volveremos invitación. Ha quedado un montonazo de cosas. Ya las Bueno, charlaremos después. con gusto, bárbaro. Vamos a comer algo ahora. Ahora viene la picada. Ahora viene la picadita, sí. Bueno, pero puede ser una picadita con Pero queso, sí, hay muy mucho- sencilla, sí. ¿no? También. Límite. Hay Gracias. variables. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias ¿Estuviste también. a gusto? Sí, Tranquila. divino. Bueno, Gracias. muchas gracias.